Bienvenidos a todos a este nuevo análisis de mercado donde voy a estar compartiendo contigo información tanto macroeconómica como geopolítica. Me gustaría darte mi punto de vista de lo que está ocurriendo en el mundo. También información que no está a la vista de todo el mundo y que por tanto pues a veces la gente no termina de comprender o suele ser muy técnica o de hecho ni siquiera la vas a encontrar en muchos sitios. Segundo punto, vamos a hacer un análisis fundamental del sector, qué está ocurriendo en el sector cripto, a qué nos tenemos que atener. Y por último, pues vamos a hacer un análisis de las gráficas, un análisis técnico donde vamos a poder determinar si es más probable que podamos seguir subiendo o que, por el contrario, pues sigamos bajando. Así que sin más, voy a compartir pantalla y te cuento. Bueno, lo primero que me gustaría recordar es un poco los catalizadores y los riesgos a los que nos estamos enfrentando en este momento. A nivel de catalizadores, pues tenemos lo que sería la liquidez, tanto del gobierno o de la Fed. Vamos a ver qué nos puede afectar. A nivel geopolítico, pues los tambores de paz o de guerra que está pasando. A nivel de reserva estratégica de Bitcoin y de otros activos, como ha anunciado Trump, pues qué está pasando, ¿no? También a nivel de ciclo, a nivel de demanda, a nivel de anuncios que podemos esperar. Y luego, por otro lado, pues los riesgos que vienen también pues, por los mismos personajes que son los que catalizan el precio. El gobierno, la Fed, la geopolítica y el propio mercado. Para esta semana lo más importante pues es vigilar los datos macro. Ahora hablaremos un poquito de esto. Sobre el meeting de criptomonedas que va a haber en Estados Unidos el día 7, va a ser como la primera convención de criptomonedas que va a reunir a políticos, a CEOs de compañías. Bueno, yo me imagino que eso va a ser todo un mamoneo, la verdad. Tiene que ser un espectáculo. Vamos a hablar también de aranceles. Vamos a ver el TGA y el mercado de los repos inversos. El TGA es la cuenta del Tesoro General de los Estados Unidos, de la cual ya hablé en mi primer vídeo, bueno, hace un par de semanas, donde explicaba un tema que era cómo tanto los bancos centrales como los gobiernos pueden inyectar liquidez a los mercados o retirarla. Vamos a hablar del endeudamiento de los Estados Unidos. Os voy a dar un dato que es muy interesante que tengáis en cuenta. Vamos a ver la geopolítica y por último, pues el mercado. Empecemos por los datos macro. ¿Qué tenemos que ver esta semana? Esta semana vamos a conocer datos del desempleo en Estados Unidos y vamos a conocer también datos del PMI, como ya los hemos conocido, de hecho, fijaros, los datos del PMI han salido mejor de lo esperado. ¿Esto qué significa? Pues básicamente que el PMI no manufacturero y el PMI de servicios están por encima de 50, que se supone que es crecimiento económico. También quiero dejar en cuenta una cosa y es que para mí el hecho de que Trump anunciase con tanto tiempo los aranceles puede ser simplemente un motivo del cual este dato haya salido positivo. Y me explico. Si tú anuncias los aranceles con tiempo, lo que van a hacer las empresas es acopiarse de inventarios antes de que entren en vigor esos aranceles, ¿no? Tiene sentido. Oye, a ti te dicen, mañana el pan va a estar más caro y tú necesitas pan para luego hacer bocadillos. Pues, joder, tú lo compras hoy todo lo que puedas y mañana cuando sea más caro tú ya has hecho un acopio de pan con el que vas a poder hacer bocadillos a un costo inferior de lo que harías cuando ya te suban el precio. Eso sería el día de hoy, que ya hemos conocido los datos. Lo importante, ¿dónde va a estar? Pues va a estar el día de mañana con las peticiones de subsidio por desempleo. Vamos a ver, porque la última vez estuvieron en 242.000. Esto es un dato que ya es alto, ¿vale? Normalmente 240.000 es como el límite, solo que es un dato muy volátil y por tanto no se le tiene en cuenta una única semana. Si ya el dato empieza a ser malo durante varias semanas consecutivas, se le tiene mucho más en cuenta. Y luego el viernes, pues donde vamos a conocer las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo y por último el informe tanto de política monetaria de la Fed como las declaraciones de Powell sobre este informe de política monetaria. ¿Qué se podría esperar? Bueno, para mí los datos del empleo van a ser peor de lo esperado. Tener en cuenta que en Estados Unidos muchas personas son inmigrantes. Muchos de esos inmigrantes han sido deportados. Y en el momento que tú echas gente, el empleo tiene que salir peor. Y eso va en consonancia con el plan de Trump, que es enfriar la economía hasta tal punto donde obligas a la Fed a tener que bajar tipos de interés. ¿Cómo? Por un lado, con el tema de los aranceles, metiendo miedo y enfriando la economía. Por otro lado, empeorando los datos de empleo, que nunca han sido buenos, que eran empleos maquillados y empleo público que estaba haciendo Biden. Encima, si deporta gente, pues el empleo va a salir peor, ¿no? Y por otro lado, pues públicamente presionando a la Fed para que baje esos tipos de interés. Con lo cual, yo creo que todo esto al final le está saliendo bastante bien a Trump y
al final la Fed tendrá que ceder y bajar los tipos de interés si no quiere que haya una recesión en los Estados Unidos, cosa que dudo mucho que quiera, ni ella ni nadie más. Entonces, esto será lo que tengamos que tener en cuenta. Seguramente va a haber bastante volatilidad. El viernes también es el congreso donde van a hablar sobre criptomonedas, así que yo espero que el viernes va a ser un día bastante volátil. No me esperaría menos. Tema aranceles. ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues donde digo Diego, luego digo y así van cambiando, ¿no? Básicamente Donald Trump no va a parar con el tema de los aranceles. Yo creo que el hecho de que los haya impuesto tanto a México como a Canadá ha sido una muestra al resto de países de voy en serio. Oye, si no hace lo que quiero, te voy a sancionar. Y en parte, pues bueno, de momento estos aranceles no se van a notar en la economía, por lo que decíamos antes. Seguramente el que se vea afectado por los aranceles haya intentado aumentar todas las compras y toda la producción previa a la implantación de los aranceles. Y ahora, una vez que los aranceles estén puestos, pues se dice que posiblemente estos aranceles se quiten. No sé qué pasará, la verdad, pero desde luego, si esto que ya está descontado en el precio y que evidentemente es negativo para los mercados de riesgo porque hace que la gente crea que las cosas van a ir peor, desapareciese, pues sería muy, muy alcista para el mercado. No tengáis ninguna duda de eso. Luego tenemos el TGA y el mercado de los repos. Y lo pongo juntos porque es importante entender justamente la correlación que hay entre ambos. Por un lado está el TGA. El TGA es la cuenta del tesoro. Hace un par de semanas hablé de que se iba a empezar a gastar dinero de esa TGA y de hecho ya se han gastado pues unos 300.000 millones. Empezamos con 830.000 en la cuenta del tesoro y ahora mismo los últimos datos reportan que hay unos 559.000, con lo cual ya ha habido un gasto importante. Esto es similar a un QE de la Fed, pero en una escala gubernamental. El gobierno está gastando ese dinero que tiene, que ha recaudado con impuestos, y en parte lo está devolviendo a la economía. Ese dinero que está gastando debería de ser liquidez que fluye hacia los mercados. Pero, ¿qué ha ocurrido y por qué esa liquidez todavía no la hemos notado en los mercados? Pues bien, tiene que ver un poco con el mercado de los repos inversos. Para aquel que no conozca el mercado de los repos inversos, básicamente es un mercado financiero donde los bancos, un mercado interbancario, donde los bancos se prestan dinero los unos a los otros en plazos muy pequeños de tiempo. Normalmente es por la noche, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que también a final de mes ocurre que suelen llenar sus balances, suelen aumentar las reservas que tienen depositadas en este punto. ¿Por qué? A nivel regulatorio les viene bien para evitar sanciones. Por si no cumplen, por si les viene algo que no esperaban y reduce su umbral. Entonces, eso es muy importante para ellos. Si os fijáis, os he marcado como a final de mes en casi todos los meses suele ser un mes, suelen ser días donde aumenta mucho el balance del mercado del repo inverso. De hecho, fijaros, si nos damos cuenta, febrero a últimos coincidió con una gran impresión, ¿no? Con un gran aumento de los depósitos que había en este mercado y esta bajada que tuvimos en el gasto de la cuenta general del Tesoro, pues prácticamente ha sido anulada por este aumento de dinero que se queda aquí. Claro, si tú dejas dinero aquí parado, el dinero sale de circulación. Por tanto, estás restando liquidez. Si aquí estás aumentando la liquidez, pero aquí la estás restando, pues estamos en un ligero equilibrio donde no está fluyendo realmente esta liquidez. ¿Qué tenemos que ver? Que a lo largo de estos próximos días, pues veamos que el mercado de los repos empieza a caer. Si esto ocurre, si este gráfico empieza a caer y el gobierno sigue gastando dinero, cosa que no dudo, pues evidentemente lo que veremos será que toda esa liquidez va a los mercados. Y me coincide con toda la volatilidad que pueda haber a final de semana. Pero desde luego, pues será importante tener cuidado porque ya sabemos que con volatilidad, lo mejor o los que siempre ganan son los market makers y nosotros debemos tener mucho cuidado con eso. Por otro lado, vamos a hablar un poquito de endeudamiento. Fijaros, Estados Unidos, a lo largo de los próximos 6 meses, tiene que refinanciar 7 trillones de deuda. Este chico ha subido un artículo que, bueno, concuerda bastante con mi tesis de inversión, en la cual hablaba de por qué el gobierno de Trump no quería seguir teniendo los tipos de interés altos, por qué le interesa un dólar bajo. Y uno de los principales motivos es este. Tú tienes que refinanciar la deuda, pero no es lo mismo refinanciarla al 4,20 que está ahora
que financiarla o refinanciarla al 4,80 que estaba a comienzo de año o refinanciarla al 3%. Un 1% de 7 trillones es mucho dinero y evidentemente Estados Unidos a eso le interesa bajarlo cuanto más mejor. En este caso, al gobierno de Trump. Por tanto, en los próximos 6 meses esperaría que la Fed pueda bajar tipos o que Trump al menos haga todo lo posible para que la Fed baje tipos y esta deuda la pueda refinanciar a un tipo de interés más bajo. De esta manera, pues está consiguiendo también su objetivo Trump, ¿no? De intentar disminuir el máximo posible el déficit fiscal. Pero también tengo otra cosa, y es que tenemos que tener en cuenta que el techo de deuda que es vinculante ahora mismo en los Estados Unidos está próximo a llegar, pero no llega. Y esto es muy bueno para bajar el DXY, es decir, el precio, el valor del dólar, y también para bajar el rendimiento del bono, ya que como no están emitiendo nueva deuda, no está emitiendo esa deuda nueva que los gobiernos suelen hacer para financiarse, no está habiendo una demanda fuerte de dólar. Como no está habiendo una demanda fuerte de dólar, ¿qué estamos viendo en el dólar? Fijaros, una caída brutal hasta los 104. Empezamos el año en 108, vamos por 104. Y esto, un dólar débil, hace que a poca demanda que haya en los activos de riesgo puedan aumentar con mayor facilidad de precio. Porque no es lo mismo un dólar fuerte donde a la gente le interesa guardar en dólar que un dólar débil donde la gente dice, bueno, ¿dónde lo meto? Voy a quitarme dólares y utilizo esos dólares para comprar activos de riesgo. Como no hay nueva deuda y la gente no puede comprar nueva deuda, por tanto tampoco demanda dólares y eso hace que haya una menor demanda y por tanto una depreciación. Muy interesante, la verdad, todo cómo lo está desarrollando Trump, todo lo que está llevando a cabo y sin duda me parece que eh, este tío de loco tiene poco. O sea, a nivel de negocios, wow, o sea, lo está haciendo tremendamente bien para lograr sus objetivos. Otra cosa ya es lo que cada uno opinemos sobre él. Otra cosa interesante también es que, fijaros, el rendimiento del bono a 10 años está cayendo, ha caído bastante desde los 4,58, ahora mismo ya está en 4,23, se prevé que pueda bajar más. El petróleo bajando a mínimos históricos, bueno, mínimos de 2024, fijaros, septiembre de 2024 casi sin ver estos precios, una auténtica locura. El precio del petróleo está muy correlacionado con la inflación, si está bajando, o sea, si el petróleo baja, los datos de inflación, ¿qué va a pasar? Van a salir mejores. Por tanto, la Fed tiene un argumento más para poder seguir bajando tipos de interés. Muy interesante, la verdad. Y luego, a nivel geopolítico y a nivel de mercado, pues bueno, parte por parte. Nivel geopolítico, Estados Unidos está a punto de llegar a un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. ¿Qué es más desinflacionario que la paz? Pocas cosas. Así que eso también es muy positivo para que Trump pueda conseguir sus objetivos de bajar de tipos de interés por parte de la Fed. Con lo cual, si esta semana o la que viene la geopolítica se desarrolla bien y hay un acuerdo de paz, eso va a ser muy bueno para los mercados. Por último, hablemos de mercados. ¿Qué pasa con los mercados? Mirad, ahora mismo los mercados están descontando todas esas malas noticias, están descontando un enfriamiento económico, están descontando que va a haber una inflación mayor. Eso no quita que estemos viendo, en el caso del SP 500 y en el caso del Nasdaq, fuertes correcciones. Fuertes correcciones que lo están llevando a mínimo, fijaros, en el caso del Nasdaq de noviembre del 24, más o menos con el anuncio bueno, de que Trump gana las elecciones, y en el caso del SP 500, pues prácticamente lo mismo. Desde que Trump ganó las elecciones, esta subida que tuvimos, pues estamos viendo una corrección. Una corrección que la gente tiene mucho miedo, sobre todo si rompiese una media que es la media de 200. Vamos a ver aquí. Si rompe la media de 200 periodos, se ha dicho que el mercado suele entrar en un mercado bajista, ¿no? Es como que los inversores ya tienden a ser bajistas. Claro, es como el día de ayer rebotó y hoy está prácticamente impactando nuevamente con la media de 200. En el Nasdaq, pues más de lo mismo, seguimos estando ahí. Y bueno, todo esto está generando bastante incertidumbre y eso se nota mucho en el sentimiento del inversor. Fijaros, a nivel de sentimientos el inversor retail está muy, muy, muy bajista, en máximos. No puede estar más bajista. Entonces ya sabemos que los mercados, que suelen ser mercados que se mueven por emociones, suelen hacer lo contrario de lo que piensa la mayoría.
en un mercado donde todo el mundo está dando por hecho que ya el mercado se está enfriando, que Trump va a mantener los aranceles siempre, que la guerra iba a durar más, que iba a haber mucha inflación, claro, si todo eso va desapareciendo, pues todo esto puede cambiar muy rápido. Y más en un punto donde técnicamente romper ciertas zonas, pues van a hacer que muchas más personas se pongan bajistas. Con lo cual, no me extrañaría incluso un poquito más de miedo, romper las zonas, romper las medias, estar por aquí jugueteando para luego subir muy rápidamente. Esta es una de las cosas que tenemos que contar, porque si esto ocurre, evidentemente va a arrastrar al resto del mercado, en este caso el mercado cripto. Sin embargo, yo no me dejaría llevar por el miedo y por las circunstancias, ya que a nivel fundamental en el sector cripto creo que seguimos teniendo bastantes catalizadores para que el mercado o el ciclo, mejor dicho, pueda seguir su ritmo alcista. ¿Qué está ocurriendo a nivel fundamental en el sector cripto? Bueno, pues quitando el anuncio de Donald Trump un domingo con mercados ilíquidos de que va a haber una reserva estratégica de activos donde primero no nombra Bitcoin, luego dice que evidentemente Bitcoin y Ethereum. Bueno, a mí me parece un show que él está aprovechando, que su gente está aprovechando, pero más allá de eso, es decir, más allá de que me parece un show auténtico, bueno, pues está bien, ¿vale? Que lo haga como quiera. Al final, para nosotros lo que nos interesa más a los inversores de este sector es que la regulación sea a favor y sea sobre todo beneficiosa para la innovación, para la utilidad. Entonces, dicho esto, bueno, pues hizo el anuncio, ahora va a ser el viernes, entonces nos estamos moviendo en un entorno de muchas noticias, mucha volatilidad, pero sigue siendo positivo. Yo no sé si finalmente va a entrar XRP Solana a ser un activo de reserva. Me da igual, realmente. Yo creo que lo suyo sería que únicamente fuese Bitcoin, pero no lo sé. Ahora, dicho esto, eso va a llamar la atención de otros países. Eso lo tengo seguro. Y como poco nos puede dar ciertas noticias que permitan seguir subiendo al mercado. El mercado en general se encuentra en el mismo punto que se encontraba antes del anuncio de Trump, con una dominancia que sigue estando alta, una dominancia que no cede, con el gráfico de las altcoins todavía aguantando, pero peligrosamente débil, y con un Bitcoin que parecía que nos íbamos a subir, luego volvimos a caer, pero de momento lo único que vemos es que hemos hecho un bajo más alto. Y esto es lo único que tenemos, ¿vale? Por consolarnos con algo. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que para que esto se confirme, lo primero que tendría que pasar es que hagamos un alto superior a este y mucho más importante, superior a este. Mientras que eso no ocurra, lo que ahora mismo tenemos es un retroceso complejo de todo este movimiento que tuvimos anteriormente. Y no pasa nada si esto cae nuevamente. En lo único que va a afectar es en los tiempos, bajo mi punto de vista, que vamos a tener que aguantar para que el mercado pueda recuperar. Pero dicho esto, si mañana SP 500 o Nasdaq perdiesen sus medias, yo creo que el mercado también caería. Y podríamos ver una última caída y desde aquí pues ya seguir al mercado tradicional y ver un poco cómo se comporta. Si nos ponemos a comparar el SP 500 con Bitcoin, nos vamos a dar cuenta, incluso el Nasdaq, de que ha estado bastante correlacionado. Fijaros, estuvo bajando Bitcoin cuando bajaba el SP 500, subiendo cuando subían, salvo en este punto donde Bitcoin estuvo bastante paralizado y SP 500 y Nasdaq subían, lo cual nos hacía pensar que podíamos seguir esta senda. Pero en el momento que se giran SP 500 y Nasdaq, pues lo que ha hecho ha sido simplemente caer menos que el Nasdaq y SP 500. Caer menos, entenderme, mirando este gráfico en porcentaje ha caído más porque obviamente tiene un peso mayor, tiene un peso menor, ¿no? En market cap. Pero bueno, ahora mismo estamos en el mismo punto. Si desde aquí Nasdaq y SP 500 rebotan, pues todo me hace indicar que lo más probable es que volvamos a subir. Si Nasdaq y SP 500 vuelven a caer, pues Bitcoin les seguirá. No creo que tengamos ninguna duda de que les va a seguir. ¿De acuerdo? ¿Y hasta dónde? Pues bueno, ya tendremos que buscar zonas de interés a la izquierda para poder ver hasta dónde podemos llegar. A partir de ahí,
todo lo que sean altcoins, pues tenemos que fijarnos en el comportamiento que está teniendo el Total 3, el gráfico de otros. Tenemos que mirar también la dominancia de Bitcoin, porque evidentemente con una dominancia alta, cualquier altcoin va a sufrir más que Bitcoin y a partir de ahí tener un plan. Caso de Ethereum, ¿qué estamos viendo? Bueno, pues lo que estamos viendo en Ethereum es que perdimos ciertas zonas, ¿no? En este caso ya hablábamos de que teníamos que recuperar primero esta zona para poder subirnos arriba, para poder posicionarnos. El cierre semanal no estuvo mal, cerramos por encima de 2.500, solo que esta semana estamos volviendo a tener una continuación de ese movimiento bajista que veníamos trayendo. Sigue sin estar mal, sigue pudiendo caer más y aún así seguiría siendo alcista. No pasa nada si es que cae un poco más. La clave está en ver qué ocurre cuando Bitcoin termine de caer, cuando SP500 y Nasdaq recuperen, porque en ese punto, pues lo que habrá que ver es un giro para poder subirnos al movimiento. Y el resto de mercados, pues está exactamente igual. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este análisis te haya servido para conocer mi punto de vista y si por supuesto no estás de acuerdo con él, como siempre digo, está perfecto, no tienes por qué concordar con él. Si te gusta y estás de acuerdo con él, también está genial, solo que luego tú tendrás que aplicar tu propia gestión de riesgo y valorar tus inversiones. Así que sin más, nos vemos la semana que viene. Te mando un abrazo muy fuerte y cuídate mucho. Chao.